religioso en Jerusalén, y entonces se enfurecieron. Y yo pensaba, anoche a las 2 de la mañana el Señor me despierta y este pasaje está en mi mente. Porque justamente mañana nosotros tenemos una gloriosa reunión en donde se define importantes asuntos acerca de este templo precioso que Dios nos ha permitido construir. El enemigo no está contento, el Señor lo reprenda. Luego, solamente el año pasado añadimos más de 500 personas a esta iglesia. Personas que testifican del poder de Dios en sus corazones. Hijos transformados, hogares restaurados, gente amando a Dios, gente enamorada de Cristo, gente que antes le servía al diablo y ahora le sirve a Dios. Y todo esto es la razón por la cual estamos bajo ataque, pero el Señor es más grande con nosotros que el mundo allá afuera. Entonces, la palabra de Dios dice que el enojo del enemigo está sobre Nehemías y los que están trabajando. Nosotros tenemos que discernir eso. Y entonces dice que empezaron a mirar que la obra se estaba realizando. Empezaron a ver que aquellos ya estaban creciendo mucho. Imagínense en Santa Clarita el temor del diablo, que habiendo solamente un 14% hispano en el Valle de Santa Clarita, haya una iglesia que congrega por lo menos en cada semana más de 1000 personas. Inaudito. Y el enemigo sabe que si terminamos el templo, y yo le digo algo, pues que se asuste, porque esto ya no lo va a poder parar. Esto ya no lo... Y entonces el impacto en esta ciudad de un pueblo hispano que le creyó a Dios, porque a quien le damos la gloria cada domingo y cada célula, mi amado hermano, levantamos nuestras manos al cielo y decimos gloria sea al único que nos salvó, al que dio su vida por nosotros. Una y otra vez decimos, aquí el único digno de gloria es Cristo Jesús, a Él amamos, a Él servimos, y cuando la gente viene le decimos, ama a Cristo, cree en Cristo, sírvele a Cristo Jesús, el diablo tiene miedo, pero está derrotado. Entonces, dice la palabra, que se encolerizaron muchos y comenzaron a conspirar. Diga conmigo, conspiraron. La palabra conspirar implica que se reunieron y dijeron, ¿cómo podemos nosotros detenerlos a estos? ¿Cómo podemos nosotros detener ese avance? No pueden terminar el muro, no pueden terminar la obra, tenemos que detenerlos. Y comenzaron a planificar qué era lo que iban a hacer. Ahora, nosotros tenemos que entender que tal vez ese enemigo no es físico, tal vez no es una persona conspirando, pero hay un diablo y demonios y espíritus inmundos que seguramente están en contra de esta obra. Oh, usted tiene que saber eso. Usted piensa cuando el diablo se ha quedado cruzado de brazos. Contra esta iglesia se han levantado brujos, brujas, satanistas, y hemos tenido evidencias una y otra vez de los intentos que han habido por destruir mi vida y destruir la vida de muchos. En el templo satánico de Simi Valley, me decía el pastor Amílcar, ahí te tienen y te tienen de cabeza. Y yo no sé, pero cada vez que el diablo me ataca, Dios hace una cosa más grande en mi vida, porque en vez de ir para atrás, vamos para adelante y vamos para adelante, y así será, porque nuestro corazón es un corazón que hemos cuidado. ¿Cómo lo hemos cuidado? No hemos querido que se llene nunca de maldad. En medio de los peores ataques, siempre hemos decidido que vamos a ser del equipo de los buenos. Si otro nos critica, nosotros no lo criticamos. Si otro nos insulta, nosotros no lo insultamos. Si otro dice toda clase de cosas, nosotros sabemos que no es así y seguimos alegremente haciendo la obra de Dios. Y hasta aquí esa es la manera de vivir. Porque todo ataque viene y pasa, pero tu persona permanece si te paras en justicia. Porque el que te justifica siempre va a ser Dios. El que va a levantar su mano a favor tuya va a ser Dios cuando Él mire que tú te mantienes por amor a Él en justicia. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Amén. Sigamos evangelizando.
¿De verdad quieren ser bendecidos? Sigamos dando la vida por el Señor, por la gente. Sigamos contando cuán bueno es el Señor, porque contra eso el diablo puede rechinar los dientes, pero no puede hacer nada. Entonces dice Nehemías 4:9, segundo punto, dice, entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Dos cosas. Número uno, ¿qué hizo Nehemías ante el ataque? Primero oró a Dios, y eso es lo que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque si esto lo comenzó Dios, si esto es de Dios, y lo es, pues Dios peleará por su obra. Y yo le aseguro que yo no necesito mover ni este dedo, pero todo aquel que injusta, malvada, siniestramente ataque la obra de Dios, se encontrará de frente peleando contra Dios mismo. Entonces la pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿está Dios con ellos? Hay que ver la evidencia. ¿Se salvan las almas? ¿Se restauran los hogares? ¿Ama la gente a Dios? ¿Se enamora de su evangelio? ¿Quieren hacer el bien? Toda esa es evidencia de que Dios está ahí. Entonces voy a respetar esa obra. No sea que Dios me castigue. Entonces, cuando ellos empezaron a poner defensa, Nehemías los puso en todas las partes necesarias para empezar a defender. Por causa de ellos, dice, pusimos guarda. Es decir, debemos cuidar. El hecho de que nosotros seamos pastores nos obliga no solo a alimentar a las ovejas, pero también a defenderlas. El trabajo del pastor es llevar a las ovejas al agua, llevar a las ovejas al pasto y protegerlas de los lobos y toda fiera que quiera destruirlas. Y la palabra de Dios, hablando Cristo, cuando Él se habla de sí mismo como el buen pastor, habla del aprisco y habla del campo y de los pastos y del agua. Porque el aprisco es un lugar en donde se queda protegida las ovejas, en donde son cuidadas. Un llamado entonces al cuerpo de Cristo es cuidemos a las ovejitas, cuidemos al pequeñito. Porque entre nosotros hay gente que tiene semanas de haberse convertido. Porque entre nosotros hay gente que tiene unos cuantos meses de haberse convertido. Y si nosotros no los cuidamos, van a ser destruidos. Y a mí lo que me duele son esas ovejas. Y a ti también debe dolerte. Y decir, Dios mío, ¿por qué? Porque el ataque cuando viene golpea más al que es más débil, al que es indefenso, y nosotros tenemos la obligación de defenderlos. Pero ¿cómo los vamos a defender? Nosotros no peleamos con armas carnales. La iglesia del Señor no batalla a nivel del diablo. El enemigo ataca conspirando, chismeando, murmurando, criticando, incluso mintiendo y calumniando a la iglesia de Cristo. Pero los creyentes oramos a Dios, predicamos la palabra, hacemos justicia, hablamos bien, bendecimos. Yo los invito y les voy a seguir dando ese ejemplo, haciendo lo mismo. Yo amo a Dios y he aprendido a amar a la gente de corazón, porque uno tiene que trabajar con su corazón y llevarse a ese momento de decir verdaderamente quiero amar sinceramente. Y por esto esta iglesia ha crecido, no por artimañas, no por estrategias, sino porque la gente que ha estado cerca del pastor sabe que el pastor genuinamente ama. Y que soy el primero, y en el video que ustedes vieron pueden constatar que he dejado mis